quiero dar la bienvenida aquí con nosotros a Tu Ciudades. Primero voy a presentar a María Verónica Machado Penso, que ella es la artista residente de Casa Vecina y que, bueno, vienes obviamente a hacer esta exposición. Y quiero presentar, por supuesto, a Valeria Caballero, que ella es del equipo de Casa Vecina y que están trabajando en conjunto. Y bueno, pues cuéntanos de qué se trata la exposición. Bueno, este es un esfuerzo de las dos sedes del programa cultural de la Fundación del Centro Histórico, que es Casa Vecina, que nos dedicamos a proyectos más sobre el arte y la cultura contemporánea, y el Atrio de San Francisco, que es un espacio que está ubicado a un costado de la Torre Latinoamericana. Tenemos ambos espacios trabajando más de 10 años en el Centro Histórico, y este proyecto se realiza a través de una residencia cultural, una convocatoria internacional que se lanza a inicios de año todos los años. Tenemos dos modalidades. Esta es la del sitio específico, donde el proyecto que viene a realizar María se desarrolla expreso para el Atrio de San Francisco, y tiene otra línea de trabajo que todo este proceso adquiere sentido porque se realiza en vinculación con distintas comunidades que se vinculan directamente con el tema del proyecto. El proyecto se titula La Política del Límite, y bueno, pues María les puede contar un poco más sobre de qué es esta propuesta. Sí, María, ¿cómo Adelante, va? María. Que tengo entendido que hay unos tubos, ¿no? Sí. Está muy... Sí, la idea es vistoso. trabajar con el límite, porque el Atrio de San Francisco es precisamente un límite que se encuentra entre dos formas de arquitectura diferentes. Ah. La arquitectura del rascacielos, que es la Torre Latinoamericana, que fue el primer rascacielos en zona sísmica que se hizo en el mundo, y la arquitectura colonial, que procede de España. Justamente ese espacio es un límite, y al ser un límite, ¿qué hice? Me traje la línea limítrofe entre México y Estados Unidos. Esa línea la convertí en puntos. Esos puntos los convertí otra vez en líneas, que son los tubos de los que tú hablas. Lo difuminé y colmé todo el espacio de tubos. Entonces, ¿cuál es la idea de esa instalación? La idea de esa instalación es que podemos atravesar el límite, que el límite no es una barrera, sino que es un espacio que es completamente atravesable. Oye, pero no solo eso, estos tubos además están intervenidos, tengo entendido, ¿cierto? ¿Con qué están intervenidos? Tienen unos textos que se produjeron de los encuentros que habló Valeria sobre reflexiones sobre la idea del límite, pero no solo la idea del límite geográfico entre dos países o dos ciudades, por ejemplo, sino la idea del límite perceptivo. Por eso trabajamos también con la Escuela Nacional para Ciegos, y con ellos hicimos una experiencia, reflexionamos sobre la experiencia que es habitar el espacio más allá de lo visual. Wow. ¿Cómo nace esta idea? Porque ahora últimamente hemos visto, sí, en la política, sí, en el mundo, que estamos llenos de límites, ¿no? Y ahora, digo, simplemente con la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos, pues sí, nos han marcado un límite que antes los mexicanos posiblemente no teníamos o no les importaba tanto. ¿Por qué? ¿Por qué nace esta exposición? ¿Cómo es que surge esta idea y decides llevarla a cabo? Es que precisamente porque coinciden, o sea, al tener un espacio que se comporta como límite, porque está entre dos cosas, y ver toda la problemática del límite entre México y los Estados Unidos, y no solo México y Estados Unidos, yo vengo de Venezuela y también tenemos problemática en el límite entre Colombia y Venezuela. Toda esa problemática la conjugué y atisbé que es precisamente el límite lo que funciona ahí. Y geográficamente funciona muy bien. O sea, es demostrarle a la gente lo que estabas diciendo, que realmente muchas veces los límites los tenemos más nosotros, nos los ponemos nosotros en nuestra cabeza que los que existen, ¿no? Y es ahí justo lo que va a ver la gente. Exactamente. Sí, para este esfuerzo nos vinculamos con otras agrupaciones en distintos puntos entre México y los Estados Unidos también. Ah, qué maravilla. Realizamos un trabajo muy interesante con una iniciativa que se llama Latino Initiative de Go Global NC, de la Universidad de Carolina del Norte. También trabajamos con el proyecto de Letras a la Border de Nómada Laboratorio Urbano, que es un trabajo entre México y los Estados Unidos, que tiene su sede en Juárez, que realizan talleres participativos y que realizan una reflexión sobre su contexto fronterizo. Aquí en la Ciudad de México con la Escuela Nacional para Ciegos, ¿no? Con una agrupación que tiene un programa de radio muy interesante. También trabajamos con una agrupación de Deportados Unidos en la Lucha, que llevan un trabajo muy interesante en estos meses después de su deportación aquí en México, y con migrantes centroamericanos que se alojan en el albergue de los Hermanos en el Camino, que está en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Entonces,
Estos tubos están intervenidos con las reflexiones de todas estas personas. María Verónica hizo distintas dinámicas, ¿no? Bueno, la distancia es algo muy interesante, y a cada quien les preguntó algo distinto, ¿no? Entonces, estos tubos están intervenidos con estas frases ahí en el atrio de San Francisco. Y esta exposición estará entonces presente hasta mediados de octubre, ¿no? Hasta mediados de octubre vamos a tener una programación de activaciones para que todas y todos puedan venir también a plasmar sus reflexiones sobre lo que el límite les significa a cada quien. Les agradecemos muchísimo que hayan estado el día de hoy con nosotros. Felicidades. Gracias a ustedes. Gracias.